¿Cómo llegar a la santidad? Es una pregunta muy frecuente entre nosotros. Es una pregunta que tenemos que tratar de responder desde la palabra de Dios, desde la Sagrada Escritura. Les invito a que cada uno escudriñe la Biblia, abra la bendita palabra de Dios para poder nosotros descubrir en ella los pasos a seguir para llegar a la santidad. El libro de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y es que esa es una gran verdad. Sin santidad no podemos ver al Señor. ¿Cuántas cosas hacemos, realizamos, decimos? Y nos hace falta luchar. Nos hace falta vivir en santidad. El amor que decimos tenerle a Dios no se queda en un afecto, en un sentimiento. No debe de quedar ahí, claro que no. Esto nos debe de llevar a un querer, a un hacer, en un proceso, a reconocer con humildad la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Que lleguemos a la santidad. Ya nos ha dicho, hemos escuchado, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sin santidad nadie verá al Señor. A eso estamos invitados nosotros. En esta breve reflexión quiero compartir con ustedes desde la palabra de Dios cómo podemos lograr esa santidad tan necesaria, que es un proceso, y que en ese proceso hay luchas, porque no es fácil nosotros decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. No es fácil cambiar, no es fácil reconocer que nos equivocamos, que fallamos. Pero hoy el Señor nos invita en su palabra. Así es que, hermanos y amigos, bienvenidos a compartir conmigo esta breve reflexión. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 48. Jesucristo nos manda a imitar la perfección de su Padre Celestial y nos dice: por su parte sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahí está la invitación. Ser perfectos, que es igual a decir ser santos. Sí. Y comparto con ustedes en este momento, a esta hora, 5 consejos prácticos para llegar a la santidad. Veamos el primer consejo. Ofrézcale el día al Señor. Cada vez que usted despierte, que abre sus ojos, que se levanta, dígale: Señor, te ofrezco este día. Es para ti. Toda mi vida, todo mi quehacer, todo lo que voy a realizar, Señor, te lo ofrezco a ti. Que todo se realice según tu santa voluntad. Y esto es lo primero que hay que hacer: ofrecerle al Señor. Porque cuando le ofrecemos al Señor el día, las cosas marchan mejor. Sí, los milagros se realizan. Cuando nosotros le ofrecemos todo al Señor, estamos reconociendo, como dice la alabanza: todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Es del Señor, no es nuestro. Y por eso es importante, si queremos llegar a la santidad, reconocer
que todo aquello que somos, que tenemos, le pertenece al Señor y que nosotros solo somos administradores. Él nos ha prestado todo lo que nosotros tenemos y somos. Por eso dice la alabanza: todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y este es lo primero. Primer consejo para llegar a la santidad: ofrezcámosle al Señor todo, ¿sí? Lo que vamos a realizar el día de mañana, lo que realizamos el día de hoy, desde el principio, desde abrir nuestros ojos, decirle: Señor, te ofrezco este día, mis intenciones. Es importante eso. Segundo consejo: dediquemos diariamente un momento a hablar con Dios, a orar, pues. 2 minutos, 3 minutos, 5, qué sé yo. Pero momentos. Usted me va a decir: hermano José Luis, pero es que yo no puedo orar. Es que no le estoy diciendo que lo haga porque puede orar. Le estoy diciendo que lo hagamos porque vamos a hablar con ese amigo que nos ama, con ese Dios que nos escucha, con el Dios que es el Dios de lo imposible. Y no hay necesidad de que usted haga grandes oraciones. No, lo importante es que nosotros, sí, desde lo más profundo de nuestro corazón le digamos: Señor, otro nuevo día, amanece y te doy gracias. Ahí ya estás orando, mi hermano. Ahí ya estás teniendo un diálogo con el Señor. Y te aseguro que Él te está escuchando, que Él está atento a lo que tú estás diciendo en ese momento. Si lo dices de corazón, si lo dices así, con fe, con mucha fe. Orar, hablar con Él, dedicar diariamente 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, qué sé yo, y así va creciendo, o sea, va creciendo ese diálogo con el Señor. Después pasas a 10, a 15, y después no vas a querer terminar porque te has encontrado con aquel amigo que te escucha, con aquel Dios que te obra el milagro. Y esto es importante, que mi oración, que tu oración nos lleve al diálogo constante con el Señor, a hablar con Él, ¿sí? Por eso dediquemos diariamente un momento, ¿sí?, para hablar con Dios. Como dice una alabanza: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Tercero, hay que rezar diariamente el Santo Rosario, pero con devoción. Ojo, la verdadera devoción, ¿verdad?, a la Virgen consiste en querer imitar sus virtudes, su fe, su humildad, su entrega. Por eso cuando rezamos el rosario queremos ver el mundo con los ojos de la Virgen María. Y esto es importante que nosotros entendamos. Todo el Santo Rosario, todo, es un recordatorio, todo es bíblico, por cierto, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y la Virgen María está ahí, enseñándonos a hablar con Él. Y por eso nosotros recordamos en el Santo Rosario, también saludamos, veneramos, venerar es respetar, admirar, agradecer, dar gracias. Nosotros veneramos, agradecemos y le damos gracias a Mamita María, porque ella es el ejemplo de humildad, de fe, el ejemplo del amor, de la entrega, del sí, ¿verdad? Ese sí definitivo al Señor. Entonces, recemos el rosario diariamente, personalmente, en comunidad, en familia. Los grandes santos lo han hecho, lo han vivido y llegaron a la santidad. Por eso repito e insisto, cuando nosotros rezamos, queremos ver el mundo con los ojos de la Virgen María, con mucha fe.
Cuarto consejo, hacer las cosas ordinarias en algo extraordinario. O sea, nuestro trabajo, hacerlo lo más bien que se pueda. Y ofrecer ese trabajo al Señor como una oración, aunque no me vayan a pagar quizás más, pero hacerlo con un gran amor, con una gran entrega. A eso se le llama, ¿verdad?, hacer las cosas ordinarias en algo extraordinario. No es fácil, no es fácil que te ofendan y tú o yo decir te perdono, no hay problema, ánimo, fe, sigamos adelante. No te rechazo, no te odio, no te juzgo, te entiendo. No es fácil, pero eso significa convertir lo ordinario en extraordinario. Dar más de mí. ¿Se recuerdan las palabras de Jesús? Si te pegan una mejilla, pues ofrécele la otra. O sea, dar la milla extra. Muchas veces nos cuesta eso. ¿Sí? Eso significa que hay que orar más. Constantemente cuando, por ejemplo, la madre que cuida a sus hijos, ¿verdad?, con amor, con ternura, y dice, bueno, yo tengo que cuidar a mis hijos, entenderlos, porque en ellos veo el reflejo de Jesús, del amor de Jesús en mis hijos, y por eso los cuido, los amo. Igual cuando estamos cuidando a un ancianito, a un abuelito, y que no se nos viene la idea de irlo a dejarlo a un orfanato, sabiendo que esa persona, ese abuelo, ese padre, quizás esa madre, cuando estábamos jóvenes dieron todo por nosotros. Si nos caíamos, nos levantaban con cariño, con amor, diciendo, tranquilo hijo, todo va a estar mejor. A eso se llama convertir cosas extraordinarias, cosas ordinarias en algo extraordinario. Aunque nos canse muchas veces, aunque nos fatigue muchas veces, aunque no entendamos muchas veces. O sea, convertir lo extraordinario en ordinario. Lo ordinario en extraordinario es una ocasión de oración. Orar constantemente también significa eso, cuando las cosas lo hago con amor, con pasión, cuando lo hago desprendidamente, cuando lo hago amando. Porque si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor, dice la palabra. Entonces, ánimo, hay que luchar por la santidad. Y un quinto paso, ya para finalizar nuestra breve reflexión de este día, es hacer un examen de conciencia al final del día. Darme cuenta en qué he fallado, en qué tengo que pedir perdón, en qué tengo que mejorar, en qué tengo que ser mejor el día de mañana. Este día si fracasé, si fallé, si no hice las cosas bien, mañana será diferente. Preguntarme, hacerme un análisis en qué he fallado este día y por qué fallé. Porque muchas veces fallamos y le echamos la culpa a los demás, por tu culpa. Y casi nunca aceptamos que es nuestro error, nuestra falla, nuestra manera no muy buena que nos hemos comportado. Entonces les animo a que nos hagamos un examen de conciencia al final del día. Sí, preguntémonos qué tanto hemos amado a nuestros hijos, le hemos dedicado tiempo, hemos leído con ellos la Biblia, hemos reflexionado la palabra. ¿Qué hemos hecho durante el día? ¿Qué nos hace falta que hacer? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué debemos de mejorar? Examen de conciencia. Y quiero recordar las 3 virtudes que para ser santos, ¿verdad?, Jesús le pidió y enseña a Sor Faustina de Kowalska. Le dice Jesús que hay 3 virtudes que tiene que practicar para llegar a la santidad. Y que también nosotros las podemos practicar, ¿Y cuáles son?
La primera es la humildad. La segunda es pureza de intención. Y la tercera es el amor. No es fácil, repito, no es fácil ser humilde. A veces confundimos la humildad con interpretaciones erróneas. Pensamos que la persona humilde es aquella que anda ahí toda sucia, que no se baña. No, esa persona es descuidada, es dejada. El hombre y la mujer humilde es aquel o aquella persona que es capaz de aceptar cuando se equivoca, de rectificar, ¿verdad? De reconocer sus fallas, de pedir perdón, de decir, fallé, pero puedo cambiar, puedo ser mejor. Esa es humildad. La persona humilde es capaz de amar a pesar de la ofensa, a pesar de aquel daño que le han hecho. Esa es humildad. La pureza de intención. ¿Qué clase de pensamientos tengo en mi mente? ¿Qué pienso del amigo, del vecino, del hermano? ¿Qué pienso de los demás? ¿Con qué intención estoy realizando las cosas que hago dentro de la comunidad, de la iglesia, de la pastoral, del grupo de crecimiento, del movimiento, en el ministerio donde el Señor me ha permitido servir? ¿Con qué intención estoy? Pureza de intención. Quiero aplausos. Quiero que me admiren. Quiero que me acepten. Que me halaguen. ¿Qué intenciones llevo? Por eso el Señor le dice a la Santa Sor Faustina, mira, pureza de intención debes de vivir, de tener para llegar a la santidad. Y le pide algo más, el amor. Hay que hacerlo todo con mucho amor, con mucha entrega de amor. Hay que recordar lo que el apóstol San Pablo describe en 1 Corintios 13, 4, 7. El amor es comprensivo, servicial, no tiene envidia, no busca el mal, etc. Todas esas características bellas, hermosas del amor de Dios nos llevarán a asegurar nuestra santidad. Claro, si las vivimos, si las expresamos, si las compartimos. Por eso, hermanos y amigos, aquí están estos 5 consejos que nos pueden ayudar para vivir en este momento, vivir luchando por alcanzar la santidad. Recuerde, todo lo que hacemos en la iglesia, en la comunidad, todo, de trabajo pastoral, trabajo de iglesia, de movimiento, tiene que ir sobre esa dirección, hacia esa dirección, mejor dicho, lograr la santidad. Una santidad que se refleja en la alegría de llevar el evangelio, de servir a los demás, sin renegar, sin andar haciendo las cosas con capricho, de mala gana, sino más bien con mucho amor, con mucho encanto, con mucha alegría, con mucho gozo, como dice el Papa Francisco, llevar la alegría del evangelio. Así es que ánimo, fuerza y fe, y a trabajar por la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Claro que sí, nadie puede ver al Señor sin santidad. Paz y bien a todos. Bendiciones.